Que Dios nos continúe bendiciendo a todos, hermanos, grandemente. Le habla su hermano en Cristo, Rafael Lezama, siervo de Jesucristo. Si aún no te has suscrito al canal, sabes que puedes hacerlo. Es totalmente gratuito. Puedes hacer tus comentarios de los temas que estamos desarrollando. Eso le va a dar mayor riqueza al tema y a la participación y edificación de todos en general. Puedes darles un like al mensaje y así YouTube lo va a recomendar a más personas. Siempre estemos orando los unos por los otros, hermanos, porque estamos en los últimos tiempos. Esto para nadie es un secreto y Jesucristo viene pronto por su iglesia. Así que sigamos predicando, evangelizando, enseñando, compartiendo la palabra de Dios con todos los que están dispuestos a escucharla. Dice Romanos 10:17, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, por consiguiente, vamos a hablar de eso mismo, de la palabra del Señor. Y el tema de hoy es, ¿por qué hay muchos ateos? Y vamos a leer lo que nos dice las Sagradas Escrituras en el Salmo capítulo 14, versículo 1 en adelante. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Una vez más, Salmo 14, 1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Dios se ha dado a conocer a la raza humana de muchas maneras. Una de ellas ha sido por medio de la creación, de las cosas visibles, es decir, cuando vemos los cielos, la luna, el sol, las estrellas, las montañas, los ríos, mares, el arco iris, todas estas maravillas que Dios creó. Entonces ellas hablan, son testimonio del Dios creador, y las cosas visibles dan testimonio del Dios invisible. Dios ha depositado en el corazón del ser humano una ley moral y una conciencia que nos hace a nosotros pensar de que efectivamente todo esto que vemos alrededor nuestro tuvo que haber sido hecho por una mente sabia, maravillosa y eterna. Todo efecto tiene una causa, y si pensamos quién creó al creador, por más que retrocedamos en el tiempo, siempre vamos a llegar a un punto de que hay alguien eterno, de que no tuvo principio ni fin, y que lo mismo le es a él el ayer, el hoy, como el futuro, y que existe por siempre y para siempre. Los tiempos pueden cambiar, la creación puede cambiar, las costumbres cambian, los idiomas cambian, nosotros las personas cambiamos, pero Dios no puede cambiar porque Él es inmutable. Dice Santiago capítulo 1 que en Él no hay sombra de mudanza ni de variación. Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. También lo confirma Hebreos 13:8. Entonces, Dios existe y Él se ha dado a conocer. Y en ninguna parte de las Escrituras Él nos dice, por ejemplo, crean en mí porque yo soy esto, lo otro, vea lo que yo hago. No, sino que la Biblia empieza de la siguiente manera. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Se da como un Dios conocido, y el hombre tiene que embarcarse en esa fe creyendo de que Él le hay. También dice Hebreos 11:6
que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces, la fe es algo moral antes que intelectual. Pero entonces, ¿por qué es que existen o hay personas que se han declarado ateas? Pues bien, hay dos clases de ateos. Número uno, aquellos ateos que son prácticos, es decir, que dicen no creo en Dios y ya, no hablan del tema, aunque son muy pocos, son mínimos. Pero hay otra clase de ateo que son ateos teóricos, que dicen no hay Dios, pero a ellos les gusta argumentar, les gusta desafiar. Y nos dicen a más de uno que le comprobemos de que Dios no existe. Pero es más fácil comprobar que Dios existe a que no existe porque Él existe. Es como un juego de palabras. ¿Verdad, hermanos y hermanas? Amigos y amigas. ¿Por qué? Porque todo lo creado da testimonio del Dios creador. Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y es que muchas de estas personas se han decepcionado, por así decirlo, porque como ven tanta maldad en este mundo, tanta guerra, tanta devastación, niños sufriendo, adultos mayores, tanta escasez, enfermedad, entonces ellos dicen, si Dios existe, es porque Él permitió todo esto. Y no, hermanos y hermanas, amigos y amigas, todo esto desorden, este caos mundial que existe, nosotros mismos los seres humanos lo hemos generado por nuestro comportamiento. La mala administración con tantos químicos, con tantas bombas y con tanto desarreglo, hemos provocado las inundaciones, las devastaciones, porque si usted lee la palabra de Dios, dice la Escritura en el primer capítulo de Génesis, que Dios todo lo hizo bueno. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Dice Nahum, el libro de Nahum 1:7, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Pero el que no confía en Él, entonces dice, no, todo esto, si Dios existiera, Él creó esto. Entonces, ellos afirman que no hay Dios por todo el caos. Pero entonces eso está afirmando más bien que Dios sí existe. Porque si ellos dicen que Dios lo hizo malo, implícitamente están asegurando que Dios participó en ello. Pero como ya lo expliqué, no fue Dios el que hizo la maldad, fuimos nosotros mismos y ahora el enemigo, el diablo, el que se ha encargado de destrucción. Dice Juan 10:10, el ladrón, hablando del diablo, no vino sino para matar, robar y destruir. Este es el enemigo que se ha encargado de entorpecer, de ensuciar la obra del Señor. No ha sido Dios mismo, porque Él quiere lo mejor para usted y para mí. O dígame, cuando Dios hizo a Adán y a Eva, lo colocó en el paraíso, un lugar de maravilla, un lugar de paz, de amor, de gozo, de justicia, de equidad. Imagínense que en ese momento estaban las fieras que eran mansas, domésticas, como los leones, estaban las serpientes, estaba un sinnúmero de animales que no provocaban actualmente lo que están generando ahora. Y es precisamente lo que Dios va a implantar, llamémoslo así, el paraíso. Si usted lee Apocalipsis 20 y si leemos Isaías 63, 64, 65 y 66, los últimos capítulos, vamos a darnos cuenta del plan y el propósito y el diseño de Dios que quiere para toda la raza humana. Pero ahorita lo que hay, esta devastación, es provocado por usted y por mí, la raza humana, y por mentes maquiavélicas, mentes destructoras que lo que quieren es el mal. Es más, hermanos, hay personas que han provocado enfermedades para luego provocar o generar ellos la medicina, la cura y hacer negocio.
Todo esto es un plan diabólico, satánico. Así es, y no voy a entrar mucho en esos detalles, pero la pregunta, ¿por qué hay algunos ateos? Es porque están viendo todo este desastre, entonces se decepcionan de Dios y mejor deciden en su corazón no creer en el dador de la vida, en el que creó los cielos y la tierra, el mar, el que creó nuestras vidas y todo lo que existe y subsiste. Pero Dios es fiel y verdadero y Él quiere lo mejor para usted y para mí. Dice la escritura allá en la carta de Santiago, capítulo 2, versículo 13, dice: ¿tú crees que Dios es uno? O sea, que solamente hay un solo Dios, aunque es un Dios trino en tres personas, pero solamente un Dios. Entonces dice el versículo: ¿tú crees, hablándole al hombre, que Dios es uno? Bien haces. Aún los demonios creen y tiemblan. Imagínense, hermanos, el diablo no es ateo. Él no solamente cree en Dios, sino que él tiembla delante de la presencia de Él. No vamos a temblar nosotros que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces yo me pregunto y me digo a mí mismo, ¿cómo es posible que un hombre que Dios lo formó a su imagen y semejanza, él mismo niegue la existencia de Dios, sabiéndolo muy adentro de sí, en lo muy profundo de su corazón, de su mente, que Dios existe? ¿O acaso algunas de estas personas que se autonombran ateas, cuando están en una situación apremiante y más que todo contra la muerte, llamémoslo así, qué es lo primero que les sale de su corazón? ¿Cuál es ese grito? Si no es: Dios mío, ayúdame. ¿O acaso él en ese momento va a llamar a su esposa, a su esposo, a su hijo, a su jefe, a su compañero, a su subalterno? No, él llama al único que lo puede socorrer, que es Jehová, Dios de los ejércitos. Por algo Dios mismo dice en su palabra ya en Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé. Él no dice clame a su papá, él no dice clame al pastor, él no dice clame al profeta, al salmista o al presidente. No, porque somos hombres corrientes y normales, todos nosotros, aunque tengamos diferente estatus económico, social o religioso o espiritual, pero todos somos frágiles de carne y hueso. Entonces él dice: clama a mí y yo te responderé. Si alguien le va a responder a usted y se va a dar a conocer a usted, es Dios. Yo le digo, hermanos, porque yo lo he experimentado. Gracias al Señor, yo nunca fui ateo, porque mis padres, Rafael Lezama y Elizabeth Castro, que Dios ya los tiene en su gloria, y gracias por ellos, que me dieron la mayor herencia, que es el Evangelio. Pero en un momento que yo anduve mal, en las drogas, en el alcohol y en la delincuencia, como le he comentado en otros mensajes, cuando me agarraban a balazos o a puñaladas en la calle por andar en situaciones malas, ¿qué era lo primero que yo decía? Señor, por favor, auxíliame. Señor, por favor, socórreme. Y aunque yo andaba mal y no merecía que Dios tal vez me escuchara y mucho menos me respondiera, Él lo hizo todas las veces. Por eso es que yo estoy totalmente, no convencido, sino que convertido de la presencia y la existencia de Dios. Pero esas personas que a sí mismas dicen que no hay Dios y que se declaran ateas, en lo muy profundo de su corazón, ellos saben que sí hay un Dios, pero no quieren someterse a su gobierno, no quieren someterse a las directrices de Él en su palabra, porque quieren vivir conforme a sus caminos. Por eso dice el Salmo 14:1, el pasaje inicial, dice el necio en su corazón: no hay Dios.
¿Quién es el que dice que no hay Dios? Es el necio, el porfiado, el majadero. Una persona viendo las maravillas de Dios, viendo que respiramos, que vivimos por Él. Pero ellos dicen, no existe Dios, porque quieren sacarlos de su corazón para vivir conforme a sus propios caminos y no someterse al gobierno y a la voluntad de Dios. Por eso es que oramos para que Dios tenga misericordia de esas personas, así como las tuvo de nosotros. Uno no es quien para llegar a convencer a una persona, aunque lo desafíen y le digan a uno, demuéstrenme que Dios existe. Yo no soy quien ni usted para demostrarle a esas personas que no quieren creer del todo, porque por más evidencias que usted le dé ellos siempre van a encontrar un argumento, una excusa para decir esto o lo otro. Por ejemplo, en la creación del cosmos, ellos dicen que todo esto existe por leyes universales, pero si son por leyes, tiene que haber un legislador detrás de todo esto. Y el único que es un Dios eterno, que siempre ha existido y que existe y existirá. Por eso es que están los ateos resentidos, porque muchas veces tal vez Dios no les sanó al papá, a la mamá o a ellos mismos, o no les respondió en alguna necesidad. Pero es que Dios, hermanos, actúa de diferentes maneras, y Dios en su voluntad permisiva, Él permite, valga la redundancia, muchas cosas para que nosotros veamos a Dios en esa situación, como Él se glorifica. Pero Dios no va a forzar a nadie a decirle, usted no va a creer en mí, voy a tratarlo de esta manera y lo otra para humillarlo y que crea en mí. No, Dios no exige a nadie. Él no va a imponer su voluntad sobre esas personas, porque la fe es algo moral. Usted y yo debemos de creer en Él. ¿Cuántas veces, hermanos y hermanas, hemos orado a Dios? Porque ¿a quién más vamos a orar? Y Él nos ha respondido. Dígame, hermanos, y me gustaría en algunos de los comentarios que usted escriba ahí abajo, si Dios en alguna petición que usted le ha solicitado, sí le ha respondido. Tal vez no todas, porque hay algunos pendientes, como tal vez la tengo yo. Pero dígame, y hagan los comentarios ahí, por favor. ¿Le ha concedido Dios o le ha respondido a usted alguna oración personal? Tal vez ha orado porque Dios le dio un trabajo y lo han llamado de una forma milagrosamente, de donde menos esperaba. Tal vez ha orado por un hijo, por su esposo, por una casa o por tantas cosas. Dígame, ¿quién es el que le ha respondido? Sí, aunque toda la iglesia hemos orado, el pueblo de Dios, su familia, pero ¿quién al final es, si no es Dios de los ejércitos, que ha respondido su oración y la mía? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a decir, después de tantas maravillas, después de tantas respuestas que Él ha concedido a nuestras vidas, vamos a negar la existencia de Dios? El Salmo 37:4 dice, deleítate en Dios y Él concederá las peticiones de tu corazón. No dice que se las va a conceder su papá, su esposo, su hija, su hermano, su pastor. No, no dice que va a ser el presidente, no dice que va a ser el alcalde, el gobierno, no, va a ser Dios. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a negar la existencia de alguien que nos da la vida, que nos da el alimento, el sustento, el trabajo, la familia? Porque todo lo que usted y yo tenemos, hermanos, lo ha dado Dios. Y todo don perfecto y toda buena dádiva desciende de lo alto del cielo, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de mudancia ni de variación. A estas personas, si me están escuchando, yo le animo a que usted busque del Señor y le pida perdón a Él y le diga, Señor, realmente yo te he negado, no sé ni por qué, porque seguramente quise congraciarme con mis compañeros de estudio, porque no vi una respuesta inmediata, pero realmente sé que tú me has guardado de tantos peligros, de tantas muertes,
que no ha sido nadie más, sino que tu mano poderosa. Hoy te pido perdón y te reconozco como el Señor creador de los cielos, de la tierra, del mar, pero también de mi vida. Perdona mis pecados, pero quiero conocerte en una forma más directa y personal. Y Él lo va a hacer, hermano. Él lo va a hacer así como lo ha hecho contigo, conmigo y con muchos más. Él lo va a hacer porque Él dice en su palabra, al que a mí viene, yo no le echo fuera. Así que las cosas visibles dan testimonio del Dios invisible y las cosas creadas dan testimonio del Dios creador. Ese Dios creador que viene por ti y por mí, en el nombre de Jesús. Bendiciones para todos y buen día.